Capítulo 3. Después de haber tratado a los isleños en el tiempo de la conquista, refieren varios acaecimientos de los cristianos que allá vinieron, así de paz como de guerra. Abreu Galindo, franciscano, en su manuscrito de conquista de las islas de Canaria, dice que los gomeros dijeron a Mosén Juan de Betancourt lo siguiente: el primero que en una armadas de navíos aportó a esta isla, que vino de paz con mucha ilusida gente, se llamó Ormel, conde de Ureña o Urgel. Este capitán estuvo poco tiempo, asentó el trato y comercio así en esta isla como en las demás. Aquí dejó un clérigo hombre de muy buena vida que redujo a muchas personas a la fe, y dejando muchos cristianos y doctrinados en ella murió en La Gomera. Esta armada siguió la vía del norte y no volvió más. A muchos gomeros halló Betancourt que tenían nombres de santos, Hernandos, Pedros, Matiguelos, etc. Y después, como tiempo de 30 años aportó a La Gomera, en el puerto de Ipare, otra armada de guerra de gente castellana, su capitán Hernando de Castro, que entraron la isla con arrojo y resolución de matar y prender. Salióles al encuentro toda la fuerza de los gomeros y fuéronse retirando los castellanos a una fortaleza de risco donde había celada de otros gomeros. Tiene la entrada angosta como la salida, y el risco que ataja tiene agujeros donde llaman argodes, y atravesados palos y maderas. Fueron acorralados y sitiados los castellanos, y pactados y sentaron paces, y como amigos tratados con refresco de comida, y ellos les dieron de algunas ropas y armas, y habiéndose ido no volvieron más a La Gomera. De la isla de Tenerife en su conquista se supo que castellanos desembarcando por la parte de Adeje al sur, anduvieron a caballo alanceando los naturales, y murió un rey muy valiente medio gigante que se halló mirlado en una cueva, de quien contaban hazañas llamado el de las lanzadas. Callaban el comercio de paz con aragoneses, que es cierto lo tuvieron con cristianos, pues entre ellos, aunque escondidas y maltratadas, se hallaron imágenes de santos. Los canarios dicen que los primeros cristianos que vinieron a Canaria fue que llegaron al puerto de Gando, 2 navíos que estuvieron surtos un día, y no vino a la playa gente de tierra, y al día siguiente muy de mañana desembarcaron 18 hombres, y según dan señas eran 2 padres agustinos, y los navíos guiaron hacia el norte, y en todo el día no vieron gente que juzgaron estar la tierra desierta, y a la prima noche vinieron sobre ellos muchos canarios desnudos armados de piedras y palos de 2 poblaciones que están frontero del mar Argones y Tildet. Y reconocidos los huéspedes que venían de paz, los repartieron o alejaron a diversos dueños por la isla. Dicen que tuvieron comercio con estos cristianos, que ellos llamaban a todos mallorquines por tiempo de 40 años, hasta que faltó el trato por decir los cristianos en sus tierras que los canarios eran traidores de ley, corazón y por naturaleza infieles, y así mataron a 13 mallorquines en la Gaete en su casa llamada Roma. Y dicen que los canarios vestidos de la ropa de los cristianos esperaban de otro navío que llegó de paz para matar los que viniesen a tierra, y conocida la traición les dijeron que presto vendría una armada que se prevendría para castigar sus traiciones. Y estos llevaron la nueva a España y a Levante, dicen los canarios. Tuvieron los mallorquines en esta isla de Canaria algunos puertos que sabemos de su comercio a las isletas, una fuerte casa de piedra sola muy fuerte, que su pared tenía de ancho y de grandes piedras 7 palmos largos, y según los cimientos una cuadra muy ancha y larga donde hoy está una ermita de Santa Catalina mártir a la parte del sur en el Ganeguín, una cueva donde se decía misa que oían los cristianos que comerciaban, llamada Santa Águeda, como la iglesia mayor de Sicilia, que así es llamada a la parte de poniente a unas poblaciones de canarios llamada Tirma. Y otras de la aldea de San Nicolás de Tolentino donde se decía misa muy cerca del mar, una ermitica muy pequeña, la mitad cueva y la otra mitad de piedra, y en la playa Gaeta llamada así por los sicilianos, y su casa que allí tenían como presidio con una pared de piedra hasta la playa con saeteras a modo de muralla. Cerca de aquí tenían los canarios la casa de las doncellas o convento de las Marimaguadas donde tal vez venían los cristianos, y dicen que teniendo celos los canarios procuraban en un convite matar a los mallorquines, y no pudiendo conseguirlo les armaron traición de que solo un canario entrase y subiese en lo alto del fuerte, donde todos descuidados con la puerta abierta a la seña dada por el traidor con los pies subieron los demás con cuchillos y ejecutaron la mala intención. Daban otra disculpa de haber muerto a los cristianos. Dicen que en aquellos días o años les había sobrevenido en la isla gran falta de alimentos por no haber llovido y grandes enfermedades de que morían muchos, atribuyendo tal castigo por tener paces y tratos con cristianos y tenerlos en su tierra, y quitándolos de ella tendrían buenos temporales, y así fueron insistidos del demonio.
Después dicen los canarios de haber comerciado por tiempo casi de 40 años con mallorquines, aragoneses y sicilianos, vieron a mediado junio a tiempo que ellos tenían fiestas y bailes en Galdar y Telde, donde todos los varones estaban ocupados, o fuese por el rebato de una escuadra de 6 navíos con diferentes divisas en algo parecidas a los primeros de mallorquines, entre el poniente y el sur juzgándolos enmarados se descuidaron los canarios, supieron que en el pueblo de Ganeguín robaron muchas mujeres, muchachos y ganados y cuanto pudieron, llevándolo todo a hecho sin impedimento alguno. La armada vino por el oriente rodeando la isla, y los canarios por tierra reteniéndolos viniesen a pelea, dieron fondo frontero unos riscos tajados pendientes sobre el mar fortaleza de los gentiles, salieron a tierra en una buena playa, escuadronaron las lanzas donde había una población a la boca del barranco de Telde que llamaron la Pardilla, subieron por el valle de Ginamar en busca de los canarios que se iban entrando en el bosque de olivos o acebuches y otros árboles, alancearon y mataron a muchos en un valle que hoy llaman La Matanza por esta acción. Un castellano buscando la senda al mar por más breve y más cercana que por la parte donde habían venido, yendo a pie con espada y rodela cogió la de mano izquierda por unos collados, descubrió los navíos y lanchas que a todas partes habían a recoger gente, dio en la emboscada del risco de las Carihuelas donde hay grandes agujeros en las toscas que allí tenían atajado el camino sobre el mar en una eminencia de más de 400 brazas de donde se arrojó el castellano, y sobre su rodela a 2 braceadas dicen los canarios se fue a su navío. Esta memoria durará muchos siglos, fue muy célebre entre los gentiles señalando el modo y arrojo que tenían ellos por victoriosos e invencibles a tales hombres, a modo de los saguntinos, y es llamado allí el Salto del Castellano. Navegaron al oriente a la isla de Lanzarote al puerto Guanapayo donde había edificio o cimiento de castillo o fuerte que después Bettencourt llamó el castillo viejo que fabricó Lanceloto Meilesol que aquí fue escala de mallorquines, salieron a tierra a correrla los cristianos sin hallar persona ni viviente alguno por todo el día y cerca de noche mandaron saliese por espía ligera y diese uno la vuelta por la llanada o dehesa de Guriame, bien apartado, y al volverse le pareció había visto corriendo un gentil esconderse en unas ramas con tanta velocidad como un ave. Y siguiendo hacia aquel alcance presto fue descubierto, y con grande dificultad atropellado, y de él se entendió donde los naturales todos se habían recogido desde que vieron los navíos. Al día siguiente fueron obligados a defenderse en los llanos que llaman de la Oliva, fueron algunos muertos y cautivos 160 con el rey Guanarame y la reina Tingua Falla, mucho ganado de cabras y cueros, tocinas, cabrias, cebo que tenían recogido para comerciar y dieron la vuelta a Sevilla. En este año de 1393 que los castellanos vinieron a las islas habían pasado 102 que se tuvo noticia de ellas en Levante y que el rey de Nápoles les comerció, y 47 que envió allá el príncipe Luis, y ahora esta armada parece fue enviada por Castilla. Concuerdan los que hablan de esta armada de castellanos que el capitán fuese Hernando de Castro, quien o como fuese no sabemos más, en tiempo del rey don Pedro de Castilla antecedente a este más de 30 años, tuvo este rey una armada contra Aragón su almirante de este nombre don Feriando de Castro en el año 1365. Este era señor de Monforte, Lemos y Sarria y Castrojeril, mayordomo del rey don Pedro, hermano de doña Juana de Castro. Eran hijos de don Pedro de Castro y Guerra y de doña Isabel Ponce de León, viuda de don Diego Haro señor de Vizcaya, nieto del primero don Diego Haro, y pudiera ser o este caballero u otro deudo o sucesor quien fuese en estas islas. Además de haber comerciado los mallorquines en las islas también en las cortes de África en Cabo de Guer donde llamaron Santa Cruz de Berbería donde murió un religioso agustino y tienen su cuerpo entero, y libros y otras alhajas que fueron suyas, y este vivió en Canaria con ejemplo de buena vida asistiendo algunos años a los cristianos que vivieron y comerciaron en la isla. Capítulo 4. Los historiadores de esta venida de los franceses, con variedad así, españoles, italianos y franceses por haber escrito después de 70 años hablan en diversos tiempos de aquel primero. Seguiremos en toda la historia a un clérigo francés, capellán de Mosén Juan que le asistió hasta su muerte, de que hizo un tratado en su lengua impreso, aunque en él calla algunas causas y motivos que otros dirán. Gariba y el padre Juan de concuerda con Zurita y descuerda de los otros. De los italianos dice Bencioni Historia del Nuevo Mundo lo mismo casi con alguna diferencia, y que el rey de Lanzarote se llamaba Bajanor. Paulo Lluvio con sus elogios dice que portugueses y castellanos descubrieron estas islas y las comerciaron. Gonzalo Illescas, Historia Pontifical, dice que el conocimiento de estas islas es de muy largo tiempo, llamadas afortunadas, hasta que vino a conquistarlas Bettencourt.
Gonzalo de Molina, llamado Argote, en La nobleza de Andalucía trata esta materia con variación como los demás. Barroz y Ramnucho, lusitanos en sus décadas, dicen que ingleses primero y después franceses descubrieron estas islas que caminando a España se derrotaron a ellas, y en particular a la isla de la Madera. Las historias francesas dicen de otra manera y entre sí concuerdan en la verdad de este viaje de Bethencourt. Belle Foresto dicen a una voz que 3 gentiles hombres salieron de la Francia en 3 navíos grandes de guerra, al modo que los antiguos aventureros caballeros errantes llamados Jean de Bethencourt, Girardo de Monleón y Etelfe de la Salle, a quien la historia de Bethencourt llama Gaiferos o Gadifer de la Sala Natural de la Rochela, y después del retorno a Francia de las islas de Canaria mandó el rey de Francia a servir a las guerras del país de Genes el año 1409. Y mandó que ninguno volviese a las islas de Canaria. Galeno de Bethencourt, Tratado de las Navegaciones del Océano, dice después por el año de 1402, Juan de Bethencourt, gentilhombre normando, por las crueles disensiones y revueltas de que él fue causa en Francia entre el príncipe de Orleans y el duque de Borgoña con el rey Carlos VI y este con el Austric, que es el emperador de Alemania, y pareciéndole no tener segura su persona en la Francia, ni aun en España, determinó con su familia salirse del reino. Del tratado de sus capellanes Juan Berriel y Pedro Bontier, que quedó en Islas y colige lo siguiente: fue mesen Juan gentil hombre de cámara del cristianísimo Carlos VI natural de Normandía, barón de Bethencourt en la provincia de Caux, tenía su casa en la gran villa de Tintorera, lugar suyo donde vivía cuando tuvo las grandes contiendas con su hermano mayor Reinaldos que le coaccionaron a salir del reino, siendo el primer motor de esta empresa de ir a las islas, pasó a la Rochela donde habló con Gadifer de la Sala y casi le forzó a solicitar gentes armas y pertrechos. Dejó su hacienda Bethencourt en ciertas doblas de oro a renta a un su deudo Roberto de Bracamonte, embarcó en uno de 3 navíos grandes que por más fuerte él escogió, y Gadifert junto con 80 hombres de pelea. Salieron del puerto con viento nordeste año de 1 de mayo, fueron la vuelta de la isla Belle de aquella costa de Francia, y de allí al cabo Gobe y en la isla Ré, les contrarió el viento por la proa y tuvieron otra derrota, y se apartaron los 3 navíos y solo se habla del de Bethencourt que llegó al puerto de Ribadete, donde estuvo 8 días amotinada la gente, normandos y gascones, tirándose chuzos, barras de hierro, tablones, desde las gavias, camarote y otras partes, y saliendo armado Gadifer de la cámara para apaciguarlos le fue arrojado un chuzo que apartándose entró a la cámara y se clavó en un cofre, y el viaje estuvo deshecho, que con maña se volvió a proseguir. De Ribadeu fueron a La Coruña, allí estaba la armada de Escocia a cargo del conde de Ely, que estaba en tierra con otros señores, el de Raci y Renti, a los cuales fue Bethencourt a pedirles ciertos pertrechos de una de las 3 naves que en cierto paraje le había apresado. Disculpado el general con los demás señores y vuelto Bethencourt a su navío, envió recaudo al conde de Crefort, almirante, de parte del general pidiendo una lancha grande y anclote que luego lo envía, y viniendo ciertos capiunes a visitarle en buenas chalupas instaron volver a llevarse la lancha y anclote. Hubo altercaciones, voces y demandas con satisfacciones mandó Bethencourt alzar el navío, y tras él vino una goleta armada, y puestos ambos a punto de guerra se volvió sin hacer efecto. Siguió el viaje por la costa de Portugal y doblando el cabo de San Vicente llegó a Cádiz, acomodó su familia en cierta posada Bethencourt, y él siendo acusado por demanda de los ingleses, genoveses y plasentinos de que era pirata habiendo robado en tal paraje tantos navíos, fue preso en el puerto de Santa María y el navío embargado con todos sus pertrechos. La señora Madama María de Bracamonte siendo de poca edad y muy hermosa se afligió, y luego dio a conocerse a sus deudos que tenía en España. Llevado preso a Sevilla mosén Juan de Bethencourt, y reputados por piratas él y los suyos, besó la mano al rey don Enrique III y a la reina doña Catalina que allí se hallaban, y fue visitado de los grandes y otros caballeros con muchos ofrecimientos y luego dado por libre, y puesto silencio a las demandas y vuelto a Cádiz se le amotinó la gente sobre las pagas el dueño del navío Roberto Brumen, el contramaestre Bertín Berneval de Caux y el capitán de infantería Ramón de Lendán, marineros y soldados que habían servido sin premio y eran ya muertos a guerra y trabajos. Los acomodó con algún dinero que halló y volvió Bethencourt a querer proseguir el viaje de las islas con intención de robar esclavos ayuda de tantos gastos, y procuró buscar prácticos que de este viaje le diesen noticias.
Halló algunos Bettencourt, maestros de navíos, que en estas islas comerciaban aunque de secreto porque el rey don Enrique tenía vedado este trato en paz y en guerra. Corrió la voz de que buscaba gente de su nación para esta empresa, y más hallara si tuviera mejores pagas. Fue citado Bettencourt de ir primero que otro u otros 2 navíos españoles a las 2 islas primeras donde se haría con menos embarazo el robo de isleños.